Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Sí, señor. Eh, en la sesión de hoy, que ya sería la penúltima, tendría yo entendido que la última sesión sería el día martes. Hoy quisiera presentarles un nuevo modelo de crecimiento poblacional. No voy a entrar tanto en detalle de describir qué es un modelo. Digamos que la idea intuitiva es bastante natural. Un modelo es una forma de interpretar un fenómeno a partir de ciertas hipótesis. Hipótesis que sean razonables bajo el comportamiento o las características del fenómeno que se vaya a analizar. Es decir, el planteamiento de un modelo no responde a leyes, por decirlo de alguna forma, sino a cierta interpretación que uno haga con respecto a la situación que está analizando. En la sesión de clase anterior, nosotros presentamos, por ejemplo, un modelo sobre el crecimiento de las poblaciones que responde a cierta hipótesis bastante razonable en ciertos contextos, en ciertas especies, que era el modelo exponencial o el modelo de Malthus para determinar el crecimiento de las poblaciones. Naturalmente, no se puede considerar que un modelo sea algo universal. Es decir, uno no puede esperar que un modelo abarque todas las posibles situaciones donde haya crecimiento de población. En ciertos contextos aplica ciertos modelos, en otros contextos aplican otros modelos. Y naturalmente la cantidad de modelos que uno puede plantear sobre un fenómeno, pues es ilimitado. Entonces, digamos que uno no podría entrar a discutir todos los posibles modelos o todas las posibles interpretaciones que se puedan hacer sobre un fenómeno. Lo que podemos hacer es tratar de ver cuáles son los modelos que abarcan o que interpretan de manera razonable la mayor cantidad de situaciones, es decir, que sean como lo más amplios posibles en cuanto a su alcance. Y dentro de esos modelos, que tienen gran alcance, que abarcan gran cantidad de situaciones, que están sujetos bajo hipótesis bastante razonables, es que surge este modelo de crecimiento poblacional que les quiero presentar, que es lo que se conoce como el modelo logístico. Vamos a ver, naturalmente, que detrás de este modelo hay una ecuación diferencial. Es decir, naturalmente nosotros estamos en este momento analizando aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Entonces, los modelos que estamos estudiando, ya sea con respecto a las tasas de interés o ya sea con respecto al crecimiento poblacional, van a ser modelos que van a estar representados o sustentados por ecuaciones diferenciales.
Entonces vamos a ver cuál es la ecuación diferencial que está detrás de este modelo y vamos a tratar de solucionar esa ecuación diferencial para, como siempre, obtener una función que me represente la población bajo este contexto. Tal vez la diferencia más significativa del modelo exponencial con respecto al modelo logístico es que en este último modelo se considera que hay un valor máximo en la población que se puede alcanzar. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estudiábamos el modelo exponencial, de alguna forma se hacía evidente que la población bajo ese modelo iba a crecer sin medida. Es decir, que a la larga, la población podría llegar a ser todo lo grande que uno quisiera. Como les digo, es un modelo razonable en ciertos contextos para ciertas poblaciones, donde de alguna forma no haya un factor que delimite el crecimiento de la población. Pero cuando uno piensa en poblaciones, en condiciones o en contextos más restrictivos, pues naturalmente hay que contemplar la existencia de un valor máximo en la población que se puede alcanzar. Entonces, ese es como el ingrediente nuevo que aparece en este nuevo modelo. Nosotros vamos a considerar el crecimiento de una población bajo la condición de que haya un valor máximo o un número que represente el máximo de población al que se puede alcanzar. Desde ese punto de vista, naturalmente, hay un montón de hipótesis que uno puede plantear con respecto al crecimiento poblacional. Pero una de las hipótesis más reconocidas y más razonables, y vamos a tratar de entender por qué es tan razonable, es pensar que la tasa de crecimiento de la población es proporcional tanto a la población existente, es decir, es proporcional a el número de habitantes que haya en cierto momento, que era como la hipótesis del modelo exponencial, pero también es razonable pensar que es proporcional a la diferencia que haya entre la población máxima y la población actual. Déjenme entrar como a justificar esta última hipótesis. Yo sé que por el momento pareciera que no estuviéramos hablando de matemáticas, pero ya le vamos a dar el soporte matemático a esta afirmación. Cuando yo digo que una tasa de crecimiento es proporcional a la población existente, significa que entre más población haya, pues naturalmente la tasa de crecimiento va a ser mayor. Esa es la idea de la proporcionalidad. Establecer una correlación de crecimiento entre la tasa de crecimiento y la población. Eso naturalmente tiene todo el sentido. Entre más gente haya, la tasa de crecimiento debería aumentar. Pero por otro lado, cuando nosotros tenemos un máximo en la población, es razonable pensar que entre más cerca esté la población de la población máxima, es decir, entre más cerca sea el número de individuos
con respecto al número máximo de habitantes que puede haber, el crecimiento va a empezar a disminuir. Es decir, si el máximo es de 2 millones, por poner un ejemplo, entonces al principio, pues naturalmente la población crece y crece y crece, digamos que de manera bastante acelerada. Pero cuando me voy acercando a los 2 millones, la población empieza a crecer de una manera más reducida. Y cuando uno piensa eso desde el punto de vista matemático, pues lo que uno está diciendo es que si la diferencia entre la población máxima y la población actual es muy grande, pues naturalmente la tasa de crecimiento va a ser grande, pero si la diferencia entre la población máxima y la población actual es pequeña, pues naturalmente el crecimiento va a ser más pequeño. Es decir, esta última hipótesis lo que quiere decir es que entre más yo me voy acercando al máximo de la población que puede haber, la tasa de crecimiento empieza a descender, a hacerse más pequeña. No es que la población descienda, es que la tasa de crecimiento se va haciendo más lenta. A eso hace referencia esta última hipótesis que estoy sombreando acá. ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí me siguen con el razonamiento? ¿Sí están ahí? Sí, profe. Miren, o sea, yo aquí soy muy franco, no es que uno espere que ni siquiera yo, o me hecho, ni siquiera yo que tengo como más experiencia en el campo de la matemática, y mucho menos ustedes que están en proceso de aprendizaje, uno no espera que ustedes analicen un fenómeno y que inmediatamente digan, ah, el modelo poblacional o el modelo que responde a este fenómeno debería ser este de acá. Eso es un ejercicio matemático bastante fuerte. Lo que yo espero es que ustedes entiendan la razonabilidad del modelo. Es decir, este modelo no se me ocurrió a mí. En este caso sí no tengo el nombre de la persona a la que se le ocurrió. Me tocaría averiguarlo. Pero no fue a mí, fue a alguien, digamos que brillante, de los grandes nombres, tanto de la matemática como de la ciencia, de la dinámica poblacional. Entonces, no es que uno se le ocurra, no es que uno diga, ah, claro, esto debería ser proporcional con esto y proporcional con esto. Pero lo que sí es muy importante es que ustedes entiendan la justificación detrás de estos planteamientos. Porque es a partir de ese entendimiento que ustedes van a tener la posibilidad de proponer modelos para ciertos fenómenos. Es decir, es como la base para esa idea de que ustedes de pronto en algún momento tengan la posibilidad de decir, miren, estoy observando tal fenómeno económico, yo creo que el modelo matemático que representa esa situación es esto. Que eso es lo que hace, digamos que muchos profesionales de las ciencias económicas. Entonces es importante entender lo que ya se ha propuesto para poder proponer posteriormente este tipo de modelos. Entonces es muy importante para mí que ustedes entiendan la razón de ser de estas hipótesis, porque uno muchas veces como que la ve y dice, ajá, ok, pues sí, digamos que es cierto, pero la justificación detrás de esa hipótesis, detrás de ese modelo, es bastante razonable. Las poblaciones crecen
entre más gente haya, pero cuando van llegando al máximo, empieza a disminuir la tasa de crecimiento. Empiezan a crecer más lento, más lento, más lento, para garantizar que no vayan a sobrepasar esa población máxima. Esa hipótesis, cuando uno la mira con cuidado, corresponde a una ecuación diferencial. Voy a tratar de hacer lo que llamaríamos la traducción de esa ecuación diferencial. La tasa de crecimiento de la población, que es lo que llamamos la derivada, es igual a una constante, porque es proporcional, a una constante multiplicada por la población, es decir, es proporcional a la población y es proporcional, y cuando yo tengo dos proporcionalidades, lo que uno hace comúnmente es multiplicarlas con la misma constante, es proporcional a la diferencia entre el máximo, que vamos a llamarlo M, y la población actual. Entonces, esta hipótesis logística del crecimiento poblacional se traduce en esta ecuación diferencial. Tenemos que entender qué es cada cosa dentro de esta ecuación. Entonces, aquí, pues claramente, P es la función de población, y eso es lo que queremos encontrar. K es la constante de proporcionalidad, que es como esa K que nosotros mencionábamos en el modelo exponencial de que es un valor que el modelo da, que determina más o menos cómo es la relación entre el crecimiento y la población. Y M es el número máximo o la población. Entonces, cuando yo planteo ese modelo logístico, yo tengo una ecuación diferencial, nuevamente la variable es P, así como pasaba con este modelo exponencial. Es decir, lo que queremos encontrar es la función de población. Bueno, aquí puse P', pero P' se puede escribir como dp de t, y ya les digo por qué lo escribo de esta manera, en este caso específico. Esta K es una constante del modelo que o me deben dar o que yo debo obtener a partir de cierta información. Y esta M es la población máxima que se puede alcanzar. Entonces, estos valores son constantes, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, si la población máxima es de 500 habitantes, vamos a poner un número de verdad grande, 5.000 habitantes, y la constante K, esas constantes comúnmente son pequeñas, comúnmente son entre 1 o 2, me refiero a lo que se ha logrado establecer en modelos específicos de ciertas poblaciones. La constante depende de la población. Entonces, digamos que acá la constante sea 2, para que no nos vayamos tan lejos. Entonces, la ecuación diferencial que representa el modelo
sería pues simplemente esta ecuación diferencial, pero acá K sería 2 y esto sería 5. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro con la presentación de esto? ¿Sí me siguen todavía? ¿Sí están ahí todavía? ¿O ya los Sí, aburrí? profe. Si los aburrí, me dicen. Si los aburrí, me dicen que si yo los aburro, encuentro la manera de volverlos a animar. Por ejemplo, si en este momento los aburrí, entonces para que se desaburran, quiero que solucionen esta ecuación diferencial. Y entonces para solucionar esa ecuación diferencial, pues debería venir la pregunta, ¿cómo hago o cuál es el método que debería funcionar para solucionar esa ecuación diferencial? ¿Será que es una ecuación separable? ¿Será que es una ecuación lineal? ¿Qué tipo de ecuación diferencial corresponde a estos modelos logísticos? Entonces, y aquí les doy una pequeña ayuda. Si ustedes miran esta ecuación diferencial, lineal no es una ecuación lineal, porque si ustedes, por ejemplo, multiplicaran p por menos p, les daría menos p cuadrado. Y en las ecuaciones lineales no puede aparecer la p multiplicada por otra cosa que dependa de p, perdón. Tiene que estar multiplicado por algo que dependa de la variable t. En este caso no olviden que aquí no es x y y, sino aquí es p y t, el nombre de las variables. Esta ecuación no es lineal, pero lo que esta ecuación sí es separable. Espero que no hayan olvidado el proceso para solucionar ecuaciones separables. La idea es pasar todo lo que tiene P al lado izquierdo. Entonces yo puedo coger dP dividido, y todo esto depende de P. Incluso el 2, pero el 2 lo voy a dejar ahí. Esto depende de P. Y eso está multiplicando, lo puedo pasar a dividir. Entonces paso eso a este lado y al otro lado me queda el 2 de T. Y entonces aquí es separado las dos variables P y T de la correspondiente ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe, sí. Entonces continúen, por favor. Ya hice la separación de las variables. Quiero que por favor continúen con el proceso de resolución de la correspondiente ecuación diferencial.
¿Cómo van con la resolución de esa ecuación? Bien, profe, pero yo no lo he terminado aún. Listo. Los demás, ¿cómo van? Bien, profe, pero aún tampoco lo he terminado. Listo, entonces esperemos un ratico más para ver qué proponen y lo vamos discutiendo, si les parece.
¿Listo, mis niños? Profe, pues yo llegué hasta un punto, pero no sé cómo seguir. Listo. Entonces, revisémoslo, revisémoslo por lo menos hasta dejar completamente delineado nuestro proceso y nos vamos a una pausa, por ir con calma este procedimiento. Naturalmente, como es una ecuación separable, pues madre, yo no había puesto, aquí está el dp. Bien. Por claridad, pues cuando uno pone dp sobre algo, es lo mismo que decir 1 sobre todo esto con el dp. Entonces, esto me queda esta integral y esto me queda esta integral de acá. Es una forma de escribir. O sea, cuando uno escribe esto, lo que uno en el fondo está escribiendo es 1 sobre esto por dp. Entonces, toca calcular las dos integrales. La de la derecha es la más fácil. La integral de este lado es la más sencilla. La integral de la izquierda tiene su detalle. Esta integral de acá, ¿se les ocurrió por qué método tocaba calcular esa integral? Yo lo hice por fracciones parciales, pero me quedé en el despeje. Listo. Efectivamente, esta integral se resuelve por fracciones parciales. Entonces vamos a centrarnos por lo menos en este problemita antes de salir al descanso. De aplicar correctamente las fracciones parciales para el lado izquierdo. Entonces, voy simplemente a retomar la idea de siempre. Aquí ya está factorizado, no hay que ponernos a factorizar. Entonces, acá, de acuerdo a la discusión que habíamos tenido sobre ese método, pues la descomposición sería A sobre P más B sobre 5000 menos P. Y pues no olviden que tocaba hacer la suma de las fracciones. O sea, aquí ustedes no pueden perder de vista ni olvidar lo que ya hemos hecho. Aquí entra en juego toda la teoría del curso. Entonces es muy importante que ustedes puedan ubicarse. Y esto es A por 5000 menos P más B por P. Quiero que me digan si estamos de acuerdo hasta ahí. Quiero que me digan si estoy siendo claro hasta ahí. Profe, así lo tengo yo. Los demás, ¿sí? Sí, señor. Sí, profe. Viene la parte sólida. O sea, resolvemos la integral y nos vamos a descanso. Pues que pues, resolver esa integral es casi, 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 aunque hay un detalle que faltaría, es casi, casi, casi resolver la ecuación diferencial. Faltaría un detallito pequeño que se quisiera discutirlo después de volver de la pausa, pero no quiero como abrumarlos. ¿Qué dice? Pues aquí la variable es P. Entonces aquí la agrupación es primero lo que va con P, que es menos A más B, multiplicado por P, más lo que no tiene P, que sería 5000. Es decir, aquí yo quiero hacer como un pequeño comentario. Los nombres de las variables cambian. O sea, en algunos problemas se utilizan unas, en otros problemas se utilizan otras. Aquí ya no se utiliza X, aquí ya no se utiliza Y. Aquí la variable es P. Por lo menos la de la integral del lado izquierdo. Entonces, a la hora de hacer el análisis, ustedes no pueden perder de vista que es P.
la variable que corresponde. Entonces esto me queda igualo, y esta es la parte en la que tienen que tener cuidado. Lo que va con P al lado derecho, lo igualan con lo que va con P al lado izquierdo. Como al lado izquierdo no aparece P, entonces eso significa que menos A más B es igual a 0. Y lo que está solito al lado derecho, que es 5000A, es igual a lo que está solito al lado izquierdo, que eso sería 1. Ese es el sistema que habría que resolver para encontrar esos dos coeficientes, A y B. ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Y esto sale rapidísimo ahora sí, porque como aquí la segunda solo depende de A, pues yo puedo despejar A rápidamente. Entonces, A sería igual a 1 sobre 5000 y B sería igual, pues como menos A más B es igual a 0, entonces A sería igual a B. O sea, yo paso el menos A al otro lado, me da que B es igual a A, entonces por lo tanto B también me da 1 sobre 5. Y encontré mis dos coeficientes. ¿Sí? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien, profe, hasta el momento bien. Entonces, la integral, aquí es donde entra en juego la teoría de la integración, pues me queda igual a dos integrales, ¿no? La primera integral es A sobre P, que eso es 1 sobre 5000. ¿Cómo lo escribo mejor? No, vamos a ver si nos queda bien así. 1 sobre 5000. Después, naturalmente, lo despejamos. Sobre P, así, más 1, pero no haberla embarrado. No haberla embarrado porque donde la vaya embarrado, volverme a buscar el error es muy jodido. 5000 menos P. Son dos integrales, ¿no? Porque esto se separa en las dos formas. De P, más, y esta integral de acá, de P. Cada una de esas integrales, y estas las voy a calcular rápidamente, esto me da 1 sobre 5000, porque lo saco, este 1 sobre la primera, ¿no? A ver si le puedo meter colorcitos. Por lo menos. Ah, no. Espérate, a ver. Ah, no, cierto. Entonces le puedo meter colorcitos distintos. Esto de la integral, ahora sí voy a poder meterle colorcitos. Esto lo voy a sombrear en amarillo. Ustedes revisan los detalles posteriormente. La primera me da 1 sobre 5000 por el logaritmo natural de P, y la otra me da menos 1 sobre 5000 por el logaritmo natural de 5000 menos P. En teoría iría la constante, pero ustedes recuerdan que en la separación de variables
La constante no la ponemos al lado izquierdo, sino que la dejamos al lado derecho. Esta sería el resultado de la integral amarilla. Si aquí escogí amarillo otra vez, voy a cambiar el color este a un azulito. Y este sería el resultado de la integral verdosa. ¿Sí? Sí, profe, sí, está Sí, bien. señor. Maravilloso. Entonces ya tenemos la ecuación diferencial de un hilo. De un hilo. Porque ya calculamos la integral de la izquierda en la separable y la del lado derecho pues se calcula muy fácil. Eso lo haremos después de la pausa. Lo importante es que en esta ecuación separable esta integral ya la tenemos. Y esta integral pues la calculamos en un santiamén. Entonces digamos que la ecuación diferencial ya estaría resuelta, pero falta un pequeño detalle que yo quiero traer a colación después de la pausa. Entonces, vámonos a una pausa de 10 minuticos. No, de 15. Vamos de 15. De 15 minutos. Son las 11. Volvemos a las 11:15. Y quiero revisar quiero cerrar la resolución de esta ecuación diferencial. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. 15 minuticos.
Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, todo este proceso que presentamos aquí era para solucionar esta integral, para solucionar la ecuación diferencial. Vamos a integrar todo, es decir, vamos a ponerlo todo acá y vamos a ver qué sigue de ahí en adelante. Voy a quitarle este colorcito. Esta es la del lado izquierdo y la del lado derecho es 2t más la constante de integración. Digamos que aquí lo que hago es escribir los resultados de las dos integrales. Miren lo conveniente que fue haber dejado el 2 acá. También lo podíamos haber puesto de este lado, pero es que al ponerlo de este lado como que nos enreda un poco la búsqueda de las fracciones parciales. Por eso es que yo, bueno, no yo, en general, a la hora de resolver este tipo de ecuación diferencial logística, la propuesta es que este numerito, que la constante, se quede del lado derecho. Entonces me quedaría de esta forma. Miren, en este momento yo diría, o yo podría decir, que he solucionado la ecuación diferencial. Porque he encontrado la expresión que determina la función P con respecto a la función T. Pero, no digamos que el problema, digamos el detalle, pero el detalle acá es que esta solución es implícita. Y las soluciones implícitas, en general, digamos que no gustan. O sea, muchas veces toca quedarse con una solución implícita. Pero si uno tiene la posibilidad de llegar a despejar explícitamente la función, que en este caso es P, pues eso sería muchísimo mejor. Mejor dicho, por decirlo de alguna forma un poco tajante, si se puede despejar, se tiene que despejar. Naturalmente la pregunta acá es, ¿y cómo despejo eso? ¿Cómo despejo la variable t en este caso? Y entonces, perdón, aquí aparece el uso de propiedades para tratar de despejar. Entonces, esta solución es explícita. Deberíamos llevarlo a una solución explícita. Explícita es que yo pueda decir P es igual a tanto en términos de la variable P. Entonces, la idea es en el fondo sencilla, pero aquí hay que hacer algunos detalles con cuidado. Yo puedo factorizar el 1 sobre 5.000. Entonces aquí yo puedo simplemente, a ver si logro hacer esto, factorizar esto de acá. 1 sobre 5.000, factor del logaritmo natural de P menos logaritmo natural de 500 menos P. Digamos que esa idea surge rápidamente del hecho de que acá me hubiera salido la misma constante. Y ahora paso a multiplicar. Entonces, este 5.000 que está dividiendo, yo lo puedo pasar al otro lado a multiplicar. Y entonces me queda, ay, no pude coger esto, no más. A ver si lo cojo y puedo quitarle los paréntesis.
esto de acá, a ver. ¿Qué dice acá? Quiero quitar los paréntesis que fastidian. Esto, tum, tum, tum. Esto lo acá, a ver. Ahora sí me deja. No, quedé igual. Quedémoslo con los paréntesis mientras tanto y ya miro a ver cómo se los quito. Y a este lado, cuando paso el 5000 a multiplicar, me queda 1000 por t más 5000 por c. Digamos que hasta acá no hay mayor misterio. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, qué pena, ¿de dónde salió el 1000? Perdón, 10.000. Cuando paso a multiplicar el 5000 de acá, o sea, este 5000 lo paso a multiplicar acá, es como si quedara 5000 por todo esto. Entonces, 5000 por 2t daría 10.000t, más 5000 por c. ¿Sí? Sí, sí, profe, es que como había 1000, entonces sí no sabía, pero ya Ah, ok, ahora. ok, el error fue mío por haber puesto el 0. Aquí viene una de las propiedades más importantes que tienen los logaritmos. Esto de acá, yo lo puedo escribir en un solo logaritmo. ¿Por qué no me deja? Esto de acá se puede escribir como el logaritmo natural de p sobre 5000 menos p. No sé si ustedes conocían esta propiedad. El logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b es logaritmo natural de a sobre b. ¿Sí conocían esa propiedad? No, profe. Déjeme la reviso porque ahora me generó duda. Si, no es, si esa no es, logaritmo natural. Hay cosas acá a veces que se me van. No, sí, perfecto. La propiedad es esta, la voy a escribir por aquí abajito. O sea, todo esto de acá es para tratar de despejar P, no perdamos de vista cuál es el propósito. Logaritmo natural, esta es la propiedad que deben tener en cuenta. No sé si ustedes la habrán visto alguna vez. Logaritmo natural de A sobre B es igual a logaritmo natural de A menos logaritmo natural de A. Esta es la propiedad que se utiliza para este caso. Entonces voy a ponerlo acá. ¿Cómo se tiene esta propiedad? Voy a escribir más ahí como logaritmo natural de B es igual a logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Entonces, todo esto se puede escribir de esta forma y a este lado me queda esto de acá. Esta C es la constante de integración. Para encontrar esa constante, nosotros necesitaríamos una condición de valor inicial. Eso lo discutiríamos después. Bien. Entonces, esta propiedad, revísenla. La propiedad básica de los logaritmos naturales que me permite dar este paso.
Y entonces, como me quedó solo un logaritmo, para quitarlo pongo una exponencial del lado derecho. Entonces, lo que hago o lo que me queda es esto igual a e a la, yo sé que los debo estar aburriendo, pero toca hacer la cuenta por lo menos una vez en la vida de todo este proceso, para que uno vea cómo hacerlo con otros datos. A ver si me quedó bien. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, Sí, profe. señor. Listo, pues. Aquí es donde yo debo tener mucho cuidado. Entonces voy a irme con muchísimo cuidado. Este que está dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces me queda esto t igual a 5000 menos p. Cuenta es muy harta. Me saben que a mí me da pereza hacerla, pero hoy toca hacerla. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahí no he despejado, porque es que para decir que despejé la P, al otro lado no debería aparecer la P. Entonces, esto todavía no es el despeje, pero ya estoy un poquito más cerca, porque ahora lo que hago es desarrollo la resta de acá, 5000 por todo esto, menos E por todo esto. ¿Sí? ¿Sí vamos o no vamos? Sí, profe. Listo, pues. Ya me faltan 2 renglones nomás, porque ahora lo que hago, bueno, 2 o 3, lo que hago es tomar esto del lado derecho, copiar esto del lado derecho, y lo paso al lado izquierdo, como estaba restando, lo paso a sumar. Bien, 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 bien. Y ahora factorizo la P, que me queda, al factorizar la P del lado izquierdo, aquí me queda 1, más esto de acá, me queda esta función al lado derecho. Aquí lo único que hice fue factorizar el P. Y ahora sí, me queda P igual. Y todo esto lo puedo pasar a dividir. Entonces me queda esto de acá. Sobre esto de acá. Y eso fue todo. Esperen que estoy revisando. A ver si da de acuerdo a lo que yo tenía en la cabeza. No haya ya metido las
patas. Tin, tin. Reviso esto un segundo. Vayan mirando, por favor, y me dicen si es como clarito. Aquí me queda. Ajá. Listo, pues. Sí, no, sí, esa es. Esto va a reducirlo un poco para que vean todo el proceso del despeje. Ah, no, creo que todo. Ah, no, me falta bajarlo un poquitico de zoom. No mucho. Para que todo quede como en el mismo rango. Si todo lo alcanzamos a ver así. Quiero que miren paso por paso. Yo creo que voy a pegar este acá para que me quepa más. Listo, pues. ¿Sí? Sí, profe, es claro. Listo. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues voy a devolver. No, no, para volver a hacer todo, no me preocupe. Me voy a devolver. Yo tenía una ecuación diferencial que representa el crecimiento poblacional de una especie bajo el modelo logístico. Los dos datos originales que tengo son la población máxima y la constante de proporcionalidad. Entonces, a partir de eso, planteo la ecuación diferencial, que es una ecuación separable, la soluciono. Para solucionarla hay que aplicar unas fracciones parciales. Llego a la solución, que está de manera implícita, y a partir de eso llego a el despeje en términos de la explícita. Yo no puedo verlos a ustedes en este momento, pero sí puedo intuir que hay ciertos gestos de terror con respecto a si en verdad les toca hacer todo esto cada vez que ustedes encuentren un modelo logístico. Ustedes dirán, pero es que nos demoramos una hora resolviendo la ecuación diferencial. Entonces, ¿será que siempre nos va a tocar resolver la ecuación diferencial para responder a este problema? La respuesta es no. La respuesta es, yo puedo, a partir de todo este proceso que hice, establecer una fórmula general para el modelo logístico. Sin embargo, yo quise no saltar directamente a la fórmula, sino que ustedes vieran todo el procedimiento para que ustedes vean el papel tan importante que juegan las ecuaciones diferenciales en el planteamiento de la correspondiente función. Naturalmente aquí hay una constante C, que esa se encuentra con las condiciones de valor inicial, que obviamente sería la condición de población inicial. Pero, para quitarles ese susto, de manera general, la solución de la ecuación diferencial lógica, pues vamos a mirar el resultado que nos dio acá y vamos a tratar de escribirlo de manera general. También eso nos ayuda. Lo que pasa es que si a uno se le olvida la fórmula que les voy a mostrar, la única forma de solucionar el problema es solucionar la ecuación diferencial. Por eso también quería mostrárselo, para que ustedes vieran cómo es el proceso para llegar a la fórmula. Entonces me dicen, no, profe, es que me confundí, no me sabía la fórmula, se me olvidó. Pues bueno, plantee la ecuación diferencial, soluciónela y ahí va a tener la fórmula que está buscando.
Miren quién es quién acá. Este 5.000 es la población máxima en este ejercicio. Aquí tengo una exponencial y acá tengo lo siguiente. Este 10.000 era el resultado, ese lo hicimos por acá, que eso fue lo que preguntó precisamente una de ustedes, o uno de ustedes, perdón, fue cuando multipliqué este 5.000, que era la población máxima, por este 2, que era la K. Entonces aquí va a quedar M por E a la MKT más la población máxima, que son los 5.000, por la constante de integración. Eso es lo que va arriba. Y todo esto dividido por 1 más todo esto de acá. Y esta es la fórmula de la solución que se obtiene a partir de la ecuación diferencial. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Esta fórmula se puede simplificar un poco más. Lo que uno hace, pero ahí sí no quiero mostrar una justificación, porque ahí sí hay un procedimiento, digamos, que algebraico. Lo que uno hace es dividir arriba y abajo por todo esto. Y entonces, cuando uno hace ese ejercicio, simplificando la expresión, como para no seguirme enredando en como más cuentas algebraicas, esa fórmula queda así. M dividido, y aquí abajo queda 1 más, a ver si me acuerdo, divido este por este, queda 1, y aquí me queda esto con símbolo negativo. E a la menos. Todo esto. A ver si me quedó bien. Sí, señor. Esa era la fórmula que estaba buscando. Que esa es la famosa ecuación logística, con la cual se trabaja este tipo de modelos. Ustedes, honestamente, pueden utilizar o esta fórmula, o pueden solucionar la ecuación diferencial a la hora de plantear el modelo. Algunos de ustedes dirán, bueno, entonces, ¿para qué nos puso a solucionar la ecuación diferencial si podemos no hacerlo? Vuelvo e insisto, es para que ustedes, por lo menos una vez, vean de dónde salen estas fórmulas. Tal vez esta fórmula sea conocida por alguno de ustedes, la habrá visto de pronto en algún texto para algún problema que habrá tenido. Esta es la famosa ecuación logística. Y esta sí tiene un nombre. Ese nombre está aquí en el Hausler-Credo. El nombre es Verhulst. Creo que son dos. Verhulst. No sé si lo dije bien. Verhulst. Supongo que es Verhulst. Verhulst. Y esta es la función que determina la población de un modelo logístico.
Aquí M es el máximo, K es la constante de proporcionalidad y esta C es la constante de integración que se encuentra a partir de las condiciones iniciales. Entonces a mí me pareció un ejercicio válido que viéramos todo para llegar a esa expresión. Tal vez este último pasito de esta simplificación no sea tan claro, pero pues la idea es que yo divido arriba y abajo por toda esta expresión. Pues cuando divido arriba, solo me queda la M, cuando divido abajo, me queda esta expresión acá con este menos que aparece acá. Entonces, esa es la función de población para modelos logísticos. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Entonces, pueden quitar ese susto de sus rostros. No van a tener que hacer siempre el proceso de solucionar la ecuación diferencial, pero es un ejercicio interesante de hacer, porque ahí entra en juego toda la teoría que hemos visto. Ustedes pueden utilizar directamente o esta fórmula o su simplificación, que es esta fórmula de acá. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer la próxima clase. Sin necesidad de ponernos a solucionar toda la ecuación diferencial, sino que ya partiendo del resultado, vamos a empezar a responder problemas, y con eso es que quiero cerrar. Y como les decía, si alcanzo a desarrollar todo lo que me parece pertinente en la clase del martes, la clase del martes sería nuestra última clase, pero si yo veo que hay algo que falta, y teniendo en cuenta pues que yo no asistí a la sesión de hace 8 días, pues entonces nos tomaríamos también la sesión del jueves, así fuera un ratico, para concluir con esa idea. Porque es que sobre este modelo logístico hay una cantidad de problemas tan interesantes que le permiten a uno realmente modelar situaciones de la cotidianidad y situaciones claramente del campo profesional. Entonces yo quisiera la próxima clase problema tras problema tras problema a partir de esta fórmula. Entonces algunos de ustedes dirán, pero ¿por qué no nos dio la fórmula desde el principio? ¿Por qué gastamos 2 horas encontrando la fórmula? Es para que ustedes vean de dónde proviene esto. Para que ustedes no se lleven la idea de que las matemáticas son simplemente prescripciones o fórmulas que uno da sin justificación, sino que hay todo un modelo y todo un planteamiento detrás de esta fórmula. ¿Listo? ¿Bien? ¿Bien hoy? Con franqueza, ¿muy aburrido hoy? No, ¿Sí? ¿Muy aburrido? ¿O no? No, profe. no, señor. Ah, no, yo sé que muchas veces estas justificaciones teóricas son un poco dispendiosas, pero hay que hacerlas. Bien. Por ahí estaba. Valentina, ¿me escuchas? Hola, profe, sí, señor. Hola, ¿cómo estás? Recibí tu correo y tus compañeros me habían informado. ¿Eres tú, cierto? ¿La que me envió el correo? Sí, sí, señor. Sí, De tu- señor. Espero que te encuentres ya mejor de salud. Esperaría yo. Que la recuperación sea Profe, pronta. muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Te iba a comentar, pues con respecto a las actividades que hay, la única, yo había puesto ya la primera parte de la actividad, pero esa fue en grupo y tu grupo de trabajo me dijo, no sé si lo habrá acordado contigo o tú habías estado de acuerdo con eso, que ellos se profe. encargaban de la actividad mientras tú estabas convaleciente. Entonces, asumo que ellos entregaron la actividad correspondiente y te incluyeron. Esa es la única actividad que se ha desarrollado hasta el momento.
Sí, Valentina. Ay, súper, profe. De hecho, claro que sí. De hecho, yo estaba esperando a pedirte unos minuticos después de clase para comentarte lo mismo, agradecerte un montón la comprensión, profe, y bueno, yo de todas formas me Bueno, encargué de ver las clases, aún me quedan algunas, todavía estoy terminando de verlas, pero estoy tratando de ponerme al día y de ir haciendo los ejercicios también como usando guía en los ejercicios que hicieron mis compañeros y yo también poderlos hacer yo solita para poder entender todo y asimismo pues podértelos entregar a más tardar este fin de semana. sí, pero pues o sea, si quieres con la entrega de los trabajos, pues lo que te digo, tus compañeros, que eso lo acordamos aquí en clase, dijeron que te colaboraban en la entrega de eso. Igual pues tú desarrollas las actividades, pero yo considero que no habría necesidad de que las entregaras otra vez. A no ser, claro está, Vale. pues que tú consideraras lo contrario o que no hubieras estado de acuerdo con esa decisión. ¿Listo? No, claro, no, mis compañeros estuvieron muy pendientes de mí, me colaboraron, han sido un amor conmigo en todo este proceso, profe, entonces mil gracias. No, ni Mil, más mil faltaba. gracias, pues aprovecho a todos y a ti, profe, por la comprensión. Ni más faltaba. Espero que te recuperes totalmente pronto. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, que estés muy bien. Lo mismo para todos, entonces nos veríamos la sesión del martes. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Vale, profe, Profe, hasta luego. Gracias. yo tengo una Hasta pregunta. luego. Dime. Profe, quisiera saber, no sé si lo dijiste, ¿para cuándo sería la segunda parte de la actividad evaluativa o ya Lo no que pasa es se va a que hacer? la segunda actividad la vamos a desarrollar en el segundo momento, o sea, perdón, en el periodo que es el tercer momento de evaluación, que eso arranca cuando terminen las clases. ¿Listo? Sí. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, pues. O sea, yo desarrollé una parte de la actividad ahorita en medio de clases y la otra parte sí va a ser como, digamos, ya en la parte de finales, para como complementar. ¿Listo? Listo, Igual eso profe. lo haremos la próxima sesión de clase. Listo, profe.